Dentro de la estrategia diseñada para dar respuesta a la pandemia, compuesta de 3 fases de preparación, contención y mitigación de la crisis en salud, el sistema de salud no fue fortalecido eficazmente como se había proyectado. Y esto hizo que tuviéramos una de las cuarentenas más largas en el mundo, con graves impactos sociales y económicos para la ciudad, los cuales ya se empiezan a sentir, pero aún son incalculables. Las fases de preparación de los servicios de salud y contención de los casos de COVID-19 eran escenarios claves para fortalecer nuestro sistema hospitalario y alistarnos de la mejor manera para la necesaria reapertura y continuidad de la actividad económica y social. La función de estas 2 estrategias es la de preparación asociada con el inicio del contagio en la ciudad y con el cálculo de necesidades y la proyección de la gestión para dar respuesta, y la de contención con el confinamiento-cuarentena bajo el objetivo de frenar y disminuir la velocidad de transmisión del virus. En marzo, el distrito estructuró 4 fases para implementar progresivamente la respuesta del sistema de salud a la pandemia, primordialmente a través de aprovisionar la ciudad con unidades de cuidados intensivos, aprovechando la fase de cuarentena para poder estar preparados para la siguiente fase de mitigación, basados en una tasa de contagio inicial de 2,68 calculada a partir del primer caso registrado. Cuando todavía estábamos en actividad normal, se afirmó que se esperaban en Bogotá un poco más de 1.600.000 casos, de los cuales alrededor de 77.000 iban a ser pacientes críticos que ameritaban el manejo en cuidado intensivo, para lo que se demandaba 5.401 camas de UCI para dar respuesta a la emergencia que duraría 100 días. Partiendo de un total de 290 UCI en el distrito disponibles para atender pacientes críticos, en las 4 fases del plan en salud mencionado, contando su actividad a partir del 1 de abril, progresivamente se fortalecería el sistema de salud para llegar a 5.482 UCI disponibles al 30 de mayo. Para esto era urgente la consecución de ventiladores y la adecuación de camas existentes en los hospitales, facilitando el traslado de 2.000 pacientes hospitalizados por enfermedad general a Corferias, bajo el objetivo de abrir en estos todos los cupos demandados para UCI COVID, a la vez que se necesitaba conseguir y organizar el talento humano que requería dicho plan. Una vez pasamos a la etapa de contención-confinamiento, el comportamiento epidemiológico de la pandemia evidenciado en abril y mayo, por obvias razones, manifestó una disminución de la demanda de servicios y un freno en la ocupación hospitalaria. La razón de transmisión disminuyó y quedó en alrededor de 1,1, lo que cómodamente le permitió hacer un nuevo cálculo de necesidades al distrito, obviando el escenario futuro esperado de flujo normal de personas en la ciudad y, por lo tanto, continuidad de la infección y enfermedad por COVID-19. Bajo las medidas de confinamiento, resultó que ahora se demandaban un poco más de 3.000 camas, 2.000 camas UCI y 1.000 camas hospitalarias para pacientes severos. Curiosamente, el único cálculo que no cambió fue el de Corferias. En ese se siguieron demandando las 2.000 camas para garantizar el proceso de expansión y reconversión y conseguir el número de UCI proyectado en los hospitales existentes. El nuevo cálculo se justificó bajo el comportamiento epidemiológico de abril y mayo, donde se supone que ya deberíamos contar con alrededor de 5.000 UCI en la ciudad, según el primer plan. Sin embargo, la incapacidad de gestión del gobierno distrital marcó una realidad, y es que para junio solo contábamos con un poco más de 1.100 UCI. Sumado a esto, el cálculo vigente de las necesidades de UCI está ligado a una razón de contagio producto del confinamiento total desde el 20 de marzo y por localidades desde el 13 de julio. Desde el 27 de agosto hemos iniciado una reapertura, razón por la que no se debe perder de vista el primer cálculo realizado, pues este se proyectó sobre una situación de apertura total de las actividades económicas y recreativas, donde las medidas que se deben instaurar, como el uso de tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos, no llegan a ser igual de efectivas como la cuarentena y cierre de establecimientos, tanto comerciales como educativos. En el caso de que haya un rebrote y la velocidad de contagio aumente, pueden llegar a ser necesarias las unidades de cuidados intensivos proyectadas en marzo. Entonces, debido a la incapacidad de gestión por parte de la alcaldía distrital, nuestro límite estará en manos de las insuficientes 1.700 UCI, que no permite una reapertura segura y pone en riesgo el retorno a la normalidad, siendo muy factible que pueda haber de nuevo una etapa de confinamiento total, lo que se ha refinado discursivamente por parte de la alcaldesa cuando nos habla de un primer pico y que se reconoce directamente en el decreto de nueva normalidad, preparando el campo para esta posible situación.
Este cumplimiento limitado a las proyecciones para dar una respuesta adecuada en salud a la pandemia también hizo que tuviéramos que pasar a uno de los confinamientos más largos con efectos económicos y sociales para Bogotá y sus ciudadanos. Es conocido que la mayor dificultad con el COVID no es tanto su letalidad, a excepción en adultos mayores o personas con comorbilidades, sino su capacidad de transmisión, lo cual lleva a aumentar la demanda de servicios hospitalarios y de UCI para su tratamiento, que si llega a saturar el sistema de salud existente, puede llevar a altísimos índices de mortalidad por mala respuesta y atención deficiente. Por eso, aumentar el número de UCI en Bogotá era fundamental, porque esto abre mayores márgenes en las medidas que se pueden tomar. En vez de optar por este camino con una buena gestión de gobierno, la alcaldía tomó el camino más tortuoso, que fue el de hacer de la medida de confinamiento su herramienta principal para mantener abajo la tasa de contagio y así no saturar el limitado y no fortalecido sistema de salud según lo proyectado. Por ese motivo, hemos caminado al filo del abismo desde principios de junio con la alerta naranja por la ocupación del 50% de las UCI COVID disponibles y la alerta roja. Utilizar el confinamiento como la principal estrategia puede mitigar los malos resultados en salud de la pandemia, pero tiene una desastrosa consecuencia para la ciudad: la salud mental y su economía. Al no haber dado verdaderas garantías sin renta básica y ayudas directas no bancarizadas a las empresas y negocios, los estratos medios y pobres son los que han tenido que sufrir los efectos más fuertes de la mala gestión distrital y nacional ejecutada. Los más pobres tuvieron que salir a protestar y finalmente a trabajar en la informalidad para garantizar su subsistencia. Otros tuvieron que ver bajo el desespero del encierro total o escalonado y a destiempo cómo quebraban los negocios que habían conseguido levantar con el esfuerzo de toda una vida. El distrito tiene el balance de cuántos negocios quebraron durante estos meses. Esta es una muy buena pregunta que esperamos sea respondida. A principios de agosto acumulamos un total de 3.668 fallecimientos por COVID. Este ha sido más letal para población adulta y adulto mayor, pero sobre todo ha sido letal para los más pobres, destacadamente para los estratos 1, 2 y 3. La incapacidad del gobierno distrital para cumplir con el plan UCI contribuyó a eso. Es por este motivo que, a pesar de que el 95% de los fallecidos lo hicieron en un hospital o clínica, de los más de 3.500 casos, solo 1.270 fallecieron en UCI, pues fue la capacidad limitada que lastimosamente se garantizó. Por todo lo expuesto, de acuerdo al nuevo momento que estamos viviendo y bajo las definiciones de la administración para afrontar la nueva realidad, es importante que fortalezcamos el sistema de salud para ganarle la carrera a la velocidad del contagio y el rebrote.